Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Nota aparte, arriba Perú, ¿no? Estamos contentos. Hemos ganado 1-0. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Pero esta noticia, se está recién comenzando a saber, la que le voy a compartir a continuación, en la segunda parte del día, en la segunda mitad del día, desde el mediodía en adelante. Vamos a toda pantalla, señor director. Tiene que ver con la notificación que ha recibido el Estado peruano de la audiencia que se va a realizar el próximo 10 de abril a las 11:45 horas en Madrid, España, en la sede de la Audiencia Nacional. ¿Qué va a pasar ahí? Cítese al Ministerio Fiscal, al reclamado César Inostroza Pariachi y a las demás partes personadas mediante la notificación de la presente resolución. ¿Qué es lo que se va a ver aquí? El procedimiento de extradición de César Inostroza. Los fundamentos en esta nota tienen que ver con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley de Extradición Pasiva del siguiente tenor literal: el reclamado prestará declaración durante la vista, pero solamente se admitirá y practicará la prueba que verse sobre extremos relacionados con las condiciones exigidas por el tratado aplicable o por esta ley. Así es, entonces, se realiza esta audiencia el día 10 de abril, que cae sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Miércoles 10 de abril a las 11:45 hora de España. Y el segundo documento que también tenemos a la mano tiene que ver precisamente con la calificación jurídica y además se procede a acceder, dice aquí, a la extradición de César José Inostroza Pariachi solicitada por las autoridades de la República del Perú, quien ha sido designado por el Estado peruano para representar al Perú en esta audiencia sin duda importante, ¿no? Porque lo que todos esperamos es que pueda ser extraditado César Inostroza, alias el hermanito, desde Madrid, España, lo más pronto posible. Y en esta audiencia vamos a ver si cuántas audiencias se van a realizar, o en todo caso, cuáles son los procedimientos a seguir. Decía que quien ha sido designado es el procurador anticorrupción Amado Enco. Él va a ir a Madrid, España, para esta audiencia, y el procurador anticorrupción Amado Enco está aquí con nosotros esta noche. Procurador, bienvenido. Muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, cuéntenos de esta noticia que sin duda es sumamente relevante e importante, no solo para la lucha contra la corrupción, sino en este caso tan particular, tan emblemático, tan escandaloso, tan significativo, en el que podríamos ya por fin ver la luz en cuanto a la extradición de César Inostroza. ¿Cuáles son los procedimientos que sigue esta audiencia, por favor? Bien, gracias. Esta es una de las más importantes audiencias que va a haber en torno al procedimiento de extradición de César Inostroza. Hemos tenido algunas audiencias antes vinculadas para resolver los pedidos de revocación de la prisión preventiva que tiene Inostroza en Madrid y para ver también la calificación y el avance del expediente de extradición. Sin duda, la audiencia del día 10 tiene que ver con el fondo del asunto, como le denominamos los abogados, es decir, se va a escuchar a las partes y sobre la base de ello, la sección primera de la Audiencia Nacional de Madrid va a resolver si procede o no a la entrega de César Inostroza a las autoridades peruanas. Por eso es trascendente esta audiencia. Tenemos que trabajar, de hecho tenemos allí un excelente estudio de abogados en Madrid que ha contratado el Estado peruano. ¿Cuál es? El estudio Bahoz, Pelayo, Clemente y Bahoz. Y el abogado encargado del caso es el doctor Arturo Ventura Puchel, con quien despachamos casi todas las semanas trabajando el tema. Así que estamos solicitando al señor ministro de Justicia nos autorice para poder viajar y preparar los alegatos del Estado peruano y obviamente lo que vamos a presentar el día de la audiencia, ¿no? ¿Usted va solo, digamos, como representante, como autoridad representante del Estado peruano?
En esta oportunidad sí, estamos pidiendo nos autoricen al suscrito para poder ir y trabajar un día previo la parte de la estrategia legal del Estado peruano. Claro, tendría que ir lunes, martes, o sea, esa misma semana, ¿no? Así es. 8 o 9, claro, de la misma semana. Ahora, esta es sin duda la más importante, como usted bien dice, audiencia más importante sobre el tema Inostroza, pero ¿van a haber más o en esa audiencia se tendría ya que definir si se extradita o no Inostroza? Esta es la segunda audiencia en el proceso principal de extradición. La primera fue en realidad para correrle traslado al extraditable sobre el pedido que formula la justicia peruana. Se llevó una audiencia en el despacho del señor juez de la Mata y el señor Inostroza en esa audiencia rechazó la extradición y se acogió al procedimiento de extradición. Esta es la segunda audiencia que se genera ya en el seno del tribunal que ha sido elegido, designado por la Audiencia Nacional para resolver en primera instancia. De aquí, llevada a cabo la audiencia, en los siguientes días el tribunal expedirá una resolución en primera instancia, pronunciándose sobre si procede o no la extradición, y si obviamente es favorable al Estado peruano, lo más probable es que César Inostroza apele, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cuántas instancias más? En realidad son dos. Dos. ¿No? De aquí la segunda instancia es el Supremo. El Pleno de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional está compuesta por 9 magistrados, divididas en tres colegiados distintos. ¿No? Entonces, cuando se produce una impugnación, una elevación a la decisión que tome la sección primera, lo verá el Pleno de la Audiencia Nacional. Ahora, entonces, sería ya una cosa inminente, es decir, ¿cómo ve usted el feeling, la temperatura, digamos, si se puede anticipar algo, ¿no? O sea, ¿cree usted que la extradición califica, la extradición va, o puede Inostroza, como ya nos ha tenido acostumbrados, sobre todo por cómo él se mueve y los hilos que mueve, sacar por ahí alguna trampita? Fíjese, la postura del Estado peruano es que en realidad aquí se satisfacen plenamente todos los requisitos que exige la ley de extradición y el tratado de extradición es suscrito entre ambos países, ¿no? De tal manera que lo que existe en el expediente, cuenta con todos los elementos necesarios para que proceda la extradición. De hecho, uno de los documentos que usted tiene ahí a la mano es la opinión del fiscal, ¿no? Del representante del Ministerio Público, que ya ha vertido su opinión y expresa que efectivamente se cumplen satisfactoriamente todos los requisitos de la extradición. Es decir, no existe ninguna de las causales para poder rechazar la extradición, ¿no? Claro. O sea, se cumple el tema de la doble incriminación, es decir, los hechos que se imputan y se califican como delito en la legislación peruana también lo son en el Código Penal de España, ¿no? La pena a imponerse por estos delitos supera el año de pena privativa de la libertad en ambas legislaciones. No ha prescrito la acción penal y no estamos ante supuestos de persecución política. Claro, que él alegó en un principio, por eso quería pedir asilo, digamos, ¿no? Así es. De tal manera que eso, por ejemplo, creo que es un indicio importante, un dato importante que a nosotros nos da, la convicción de que los resultados van a ser positivos, ¿no? Claro. Pero hay que asegurar ciertamente en la audiencia del día 10, ¿no? Con los argumentos necesarios para reforzar esta opinión vertida ya por el representante del Ministerio Público, ¿no? Qué interesante. Claro, este es el documento del fiscal. Del fiscal, ¿no? Así es. Que en uno de sus párrafos, que es interesante además para que el público pueda compartir con nosotros, en la descripción de los hechos, ¿no? Dice aquí, según las autoridades reclamantes, o sea, el Estado peruano, el reclamado actuaba como jefe de la organización anteriormente mencionada, los Cuellos Blancos del Puerto, que tenía incluso sus propias claves y apodos. Así, Chimbo, teléfono alternativo donde se habla de todos los negociados. Control de teléfono, cambiar de versiones de las conversaciones ilícitas. Veredictos, dólares. Libros, 100 soles. Cuadernos, 50 soles. Gringos, dólares. Tesis, expedientes. Profesor, persona a la que va a ayudar. Oyuni, Hernando Salinas. Pájaro, Guido Águila o Aguila. Chino, Óscar Peña Aparicio. Tamales, dinero. Punto, sitio acordado para el encuentro. Grandazo, Iván Noguera. Y esto se va a leer en la audiencia allá en España. Bueno, ¿no? Qué divertido, es parte, ¿no? del expediente, ¿no? Además, qué divertido por un lado, para tomárselo, digamos, de una forma
amable, si se quiere, Así pero es, qué así es. vergüenza, ¿no? Que No, un sí, magistrado ciertamente, supremo, ¿no? ¿no? esté en estas... Es el lenguaje con el que Dios mío, los colaboradores eficaces han referido, se comunicaban a efectos de no evidenciar, digamos, con otros términos, los negociados que habían para poder traficar con designaciones, ¿no? Ratificaciones de magistrados, ¿no? Claro. O arreglo de expedientes judiciales también, ¿no? Claro. Entonces, estamos hablando de cuánto tiempo, procurador. A ver, veamos. Después de la audiencia, en los próximos 5 días siguientes deberíamos tener una decisión del colegiado y obviamente estaremos atentos a la notificación a efectos de ver si corresponde. Tenemos el convencimiento de que no seremos nosotros los que tengamos que impugnar. Estamos convencidos de que en este caso la ley asiste a los intereses del Estado. Y estoy seguro que vamos a tener un resultado positivo ahí. Ahora, el antecedente que por lo menos recuerdo de principio a fin, ¿no? Es el de Fujimori. Y además allí, en primera instancia, hubo una cantidad de delitos, pero después, en la apelación, se agregaron otros. Así es. Y de hecho, ya con Fujimori preso, se han ido agregando otros más. En este caso, usando ese antecedente, ¿cuáles son los delitos por los cuales Inostroza podría ser extraditado, teniendo en cuenta que pueden haber delitos que no se le incluyan, con lo cual él podría sacarla fácil? De hecho, los delitos por los cuales está siendo requerido en esta oportunidad es el de organización criminal, que es el más grave, ¿no? Está el delito de tráfico de influencias, está el delito de negociación incompatible, ¿no? Y me parece que hay otro de patrocinio ilegal, ¿no? Son los 4 delitos por los cuales sería extraditado Inostroza. De hecho, en este momento hay investigaciones que giran en las fiscalías peruanas que tienen a cargo el caso de los cuellos blancos, que eventualmente podrían generar nuevos pedidos de extradición, ampliaciones de extradición. Esos merecerían, obviamente, todo el trámite respectivo, claro, y expedientes distintos también, ¿no? Claro. ¿Y de cuántos años estamos hablando que este señor puede finalmente ser sentenciado? Porque organización criminal, que yo sepa, es largo. No, es un delito castigado con una pena muy grave, 15 años. 15, 20, ¿no? Así es. Y luego tenemos los otros delitos que, como son un concurso real, ¿no? Se suman, ¿no es cierto? Claro, ahora se suman. Así es. Claro, son varios años. Ahora, en lo que a cuellos blancos se refiere, aquí en Lima, en el Callao, básicamente, donde los expedientes, digamos, están mucho más cargados, teniendo en cuenta a las fiscales Sánchez y Castro. ¿Usted mantiene su posición de que el fiscal supremo Jesús Fernández se aparte del caso? Porque él estuvo el otro día aquí y dijo que había archivado esa investigación, la que tiene que ver con los jueces del Callao y la de un empresario, porque él no tuvo a tiempo la transcripción de los audios. Y en su defensa, o como réplica, lo que él dice es que se lo pidió a la fiscal Sánchez y que la fiscal se lo pidió en diciembre, póngase, y la fiscal Sánchez recién se lo mandó en marzo, y que para no viciar el proceso y que los plazos se le estaban venciendo, él tuvo que, digamos, archivar o no acusar, y ahí finalmente la fiscal de la Nación le enmendó la plana, ¿no? Pero usted se mantiene en la posición de que Fernández ¿se retire, se aparte? Fíjese, en realidad hemos visto después de este reclamo, porque es un reclamo el que con legítimo derecho presenta el Estado peruano. O sea, nosotros como representantes del Estado, si advertimos que algunas investigaciones no están siendo llevadas de la manera más rigurosa posible, más aún cuando se trata de casos emblemáticos, casos complejos como por supuesto que vamos a estar, digamos, vigilantes y vamos a exigir y vamos a interponer, por supuesto, todas las acciones necesarias para cautelar esos intereses que el Estado tiene como agraviado en estos delitos. Hemos visto luego que, bueno, el doctor está, digamos, un poco más activo. Hemos visto algunas diligencias que ha hecho. Por ejemplo, algunas diligencias. Y eso es lo que nosotros estamos esperando realmente. O sea, nuestra queja iba por el tema de del retardo, de la demora a veces en realizar algunas diligencias, como por ejemplo el tema de los falta de rigurosidad, me parece que dijo. Eso es lo que nosotros hemos expresado, ¿no? Que es ¿por qué? Porque pero me da la impresión que su opinión ha cambiado. El tema sobre Fernández. No, en realidad
fíjese, el pedido está planteado, nosotros nos ratificamos en los fundamentos de nuestro pedido, sí. Será la fiscal de la Nación la que tome una decisión al respecto y nosotros vamos a respetar lo que decide el Ministerio Público en torno a este caso. Sin embargo, estamos viendo en realidad que están en este momento actuando con un poco más de agilidad en las investigaciones, pero hay que entender también, entiendo yo por la información que me ha dado, es que lo han descongestionado a la Fiscalía Anticorrupción de otros casos que tenía también bajo su competencia, y creo que se le va a permitir un poco más de tiempo también para que la Fiscalía pueda llevar adelante sus investigaciones, ¿no? Ahora, hablando de fiscales supremos, esta semana Perú 21 dio cuenta de... ¿Recuerda usted todas las denuncias que Pedro Chávarri, cuando era fiscal de la Nación, le abrió a Concepción Carhuancho, a José Domingo Pérez, a la fiscal Sánchez? Resulta que esas investigaciones se han quedado ahí y quien las ha asumido es ahora el fiscal supremo Tomás Gálvez, que, como usted bien sabe, es mencionado en las pesquisas de las fiscales Sánchez y Castro como presunto integrante de la organización Cuellos Blancos del Puerto. ¿No le parece, digamos, no sé, poco elegante, ciertamente incoherente, que el fiscal Gálvez asuma estos casos? No, mire, en realidad ya no es un parecer. En realidad lo que tenemos que decir es que esto es, digamos, impropio. O sea, no debería, digamos, conocer un fiscal sobre el cual recae sospechas y además han sido objeto de una denuncia por la Procuraduría Anticorrupción. Que pueda tener bajo su competencia la posibilidad de resolver estos casos tan delicados que tienen que ver con denuncias hechas contra estos magistrados del Ministerio Público, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay razones más que suficientes para dudar que pueda resolver con imparcialidad, pueda hacer una investigación objetiva, y yo creo que lo que corresponde ahí es que se excluya. En el caso de los fiscales utilizamos el término de exclusión porque así es como lo califica el Código Procesal Penal, mientras que para los jueces utilizamos la figura de la inhibición. Pero en el caso de los magistrados, que es por las mismas causales, lo que corresponde cuando hay una incompatibilidad, hay un conflicto de intereses, lo correcto es que puedan apartarse del caso y lo pueda ver otro fiscal supremo en estos casos particulares. A su juicio, entonces, tendría que ser otro Yo creo supremo. que para garantizar efectivamente que las diligencias o las investigaciones y las decisiones que se tomen respecto a los expedientes que han llegado a su despacho puedan hacerse con objetividad y con imparcialidad. ¿Son en total 37 denuncias por el caso Cuellos Blancos? En realidad son más. El caso de los Cuellos Blancos debería estar siendo investigado en un solo expediente, ¿no es cierto?, para poder defender una sola tesis fiscal, una hipótesis de investigación. Sin embargo, como quiera que los involucrados en esta trama de corrupción están jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia, fiscales supremos, jueces supremos. Entonces, la investigación prácticamente se ha diseminado y ahora existen una multiplicidad de carpetas fiscales en 3 fueros distintos. Claro. En la Fiscalía de la Nación, el doctor Pablo Sánchez tiene un grupo de los casos que no pudo conocer Pedro Chávarri por obvias razones. Las carpetas que tiene el doctor Jesús Fernández Alarcón, que más o menos bordean 23 casos, incluyendo el tema de César Inostroza y los exconsejeros, y Walter Ríos, que son los casos más complejos, pero además tiene otros más, y tenemos todos los casos que maneja la doctora Rocío Sánchez y Sandra Castro, que ven las investigaciones por organización criminal y corrupción de funcionarios contra los que no tienen la condición de semiaforados o aforados. Claro. Ahora, ¿para usted Pedro Chávarri debería estar preso? Me parece haber escuchado una opinión en ese sentido. Fíjese, en realidad el Código Procesal Penal autoriza a detener a cualquier persona cuando éste se encuentra en flagrancia delictiva o en flagrante delito, ¿no? Lo que todos vimos en las noticias horas después de la intervención a la oficina que se encontraba con una disposición fiscal de lacrado, en consecuencia la prohibición para cualquiera, más allá del cargo, de ingresar a la misma, y vimos que ha sido violentada, ¿no es cierto?, a la que ingresaron, extrajeron documentos. Lo que corresponde frente a un escenario como ese, y la ley autoriza, es que un fiscal de turno intervenga inmediatamente y detenga a las personas que han cometido este delito en flagrancia. O sea, eso ya debería pasar. Eso debió haber pasado en ese momento, ¿no es cierto? Ya, el tiempo, pero no pasó. No pasó, el tiempo transcurrió y en consecuencia desaparece los supuestos de flagrancia y lo que queda es iniciar, digamos, un trámite de investigación
ordinario con obviamente las autorizaciones. ¿Pero para usted ya debería dictarse alguna prisión preventiva para el señor Chávarri? En este momento están todavía en una fase de investigaciones preliminares. Ajá. Cuando el fiscal concluya y pueda generarse los suficientes elementos de convicción para poder formular una investigación preparatoria, corresponderá en ese estadio procesal solicitar una medida coercitiva si es que esa sea la decisión que tome el fiscal, ¿no? Otro tema es las reparaciones civiles. Esta semana ha sido, digamos, como de suma discusión a propósito de la interpelación al ministro de Justicia, la discusión sobre las reparaciones civiles. Y yo quería un poco preguntarle, primero, cuánto los sentenciados por corrupción, en general, han ya pagado al Estado peruano. A ver, la Procuraduría tiene una data respecto al número de sentencias condenatorias dictadas en lo que va de estos últimos 15 años del sistema de justicia anticorrupción y también, obviamente, lleva el registro de las reparaciones civiles acumuladas. A la fecha bordean más o menos los 1.600 millones de soles la deuda por reparaciones civiles que los condenados por corrupción le deben al Estado peruano. 1.600 millones de soles. Incluidos los de la época de Fujimori. Así es, ¿no? De hecho, eso no es una novedad tampoco. La Procuraduría puso en evidencia hace ya varios meses que aproximadamente 1.400 millones de soles corresponden a 14 condenados por corrupción durante la época del señor Fujimori y Montesinos, ¿no? Fujimori, Montesinos, Hoyguay. Hermosa, me parece que sí ha pagado alguna parte. Creo que sí. Algunos han pagado en realidad, o sea, figuran como pago porque muchos de ellos han sido condenados con otros más. Claro. Entonces, la reparación civil, en tanto es solidaria, algunos han aportado y se registra, pero respecto, por ejemplo, de Montesinos, de Fujimori, de Hoyguay, el registro es cero, es decir, no han aportado absolutamente nada, ¿no? Claro, porque la cifra, incluso Perú 21 la sacó en primera plana esta semana, era 1.409 millones más o menos, sí, ¿no? En total. Así es. Y Fujimori no ha pagado ni un sol. Eso es cierto, ¿no? Nada. Absolutamente. Ya, pues, claro. Absolutamente. Claro. ¿Y la reparación civil de Odebrecht, usted cree que, digamos, lo fijado en el acuerdo, Odebrecht la está sacando fácil? Fíjese, en realidad desde la posición que tenemos como procuradores, sería poco serio y poco profesional y hasta irresponsable decir si es poca o mucha porque no conocemos el acuerdo. Particularmente quien habla no conoce, ¿no? O sea, no sabemos exactamente los hechos en detalle, ¿no es cierto? Los elementos que acreditan el daño para poder sacar una conclusión si estamos ante una justa o injusta reparación civil. O sea, por lo tanto, yo mal haría en dar una apreciación al respecto. Son 610 de, digamos, los 4 proyectos, ¿no? Intereses, 150, reparación por el proyecto Chaca, 65 millones, pagos de impuestos a SUNAT, 450 millones, todo a un total de 1.275 millones, que es lo que tiene que pagar, ¿no? completo Odebrecht, ¿no? Solo para tener el dato ahí. Ahora, cuando, digamos, por lo menos en las redes sociales, uno dice, oiga, los fujimoristas tendrían que preocuparse no solamente de la reparación de Odebrecht, sino que su líder y los que fueron sus cómplices paguen lo que hablábamos de los 1.400 millones que no han pagado. Pero ellos saltan y dicen, ¿y los terroristas? Los terroristas también, digamos, los sentenciados por terrorismo, tienen una deuda gruesa con el Estado peruano. Por supuesto. ¿No? En esos casos es mucho. ¿Son 5.000 más o menos? No tengo la información exacta, eso lo maneja el doctor Milko Luis, que es el procurador de terrorismo, pero ciertamente en esos casos es aún mucho más difícil todavía lograr, digamos, que estas personas paguen la reparación civil e incluso interponer algunas medidas cautelares, ¿no? Porque hay gente que no registran bienes a su nombre, entonces es muy complicado, digamos, reparar al Estado cuando se trata de delitos de terrorismo, ¿no? En los casos de corrupción, cuando menos, fíjese, el año pasado logramos recuperar para el Estado peruano 45 millones de soles, una cifra histórica. Parte de ello, buena parte tiene que ver con... soles, ¿en quiénes? A ver. En parte de ello corresponde a las 2 sentencias de colaboración eficaz, las primeras 2 sentencias que la Procuraduría Anticorrupción que tengo a mi cargo logramos sacar con Odebrecht.
por el caso Chacas y Ya. por el caso Centralita, ¿no? Esos son los primeros 2 acuerdos de colaboración a los cuales arribamos con la empresa y que nos permitió cobrar por lavado de activos 15 millones y por el caso de corrupción 50 millones de soles. 65 En total en total. 65, de los cuales hemos cobrado ya con ellos 40 millones de soles. 15 40. millones de lavado de activos, está cancelada esa reparación Ya. civil, y 25 millones de soles del segundo caso, y nos falta cobrar los otros 25 millones restantes, ¿no? Ahora, también hay una verdad que se cae de madura, ¿no? Que también los propios fujimoristas, en defensa de su líder, ¿no?, que no ha pagado ni un sol, sacan a la luz. Digamos, siempre es bueno sacar algo, lo bueno, ¿no?, de las críticas. Que las cifras pudieron, en algunos casos, ser muy elevadas, pero uno quiere, ¿no?, la inquina y el deseo de que paguen, porque no todo el daño hecho es justo también. Pero a veces colocar una cifra demasiado elevada pueda que al final no la pagues nunca. Sea imposible de pagar. Es decir, quizá buscar el justo medio, ¿no? Ciertamente, yo creo que lo que los procuradores tenemos que buscar siempre es que se fije una justa y equitativa reparación civil. Ni tan exagerada, Claro, que como usted dice pueda finalmente desincentivar, ¿no?, al obligado a pagar, ni tampoco tan, digamos, que precaria o irrisoria, que en buena cuenta pueda significar, digamos, impunidad, ¿no? Porque no olvidemos que un delito se sanciona no solo con una pena privativa de la libertad, sino que el otro extremo tiene que ver con la reparación del daño al agraviado. Entonces, ambos extremos tienen que ser, digamos, verse satisfechos, sí, para que la justicia, digamos, cobre sentido, ¿no? Le propongo esta parte final hablar del Congreso, o de los congresistas, para ser más exactos. Primero, los gastos de representación. Ha sido, digamos, un escándalo, sobre todo algunos congresistas que cobraron y que al final no lo usaron en lo que debían, que es ir a sus circunscripciones y, vamos, desarrollar actividades que justifiquen esos 2.800 soles que se les abona en su cuenta o lo cobran en un cheque. Lo que ellos sugieren en algunos casos son 2 cosas, por lo menos, las más saltantes. Una es devolver el dinero, y la otra, que ha sido ya un poquito en algunos casos descarada para algunos, es que esos 2.800 se añadan al sueldo que ya reciben los congresistas. Para usted, ¿cuál es la solución? La salida en cautela de los bienes del Estado peruano, los bienes públicos. O sea, yo sí debo expresar como defensor del Estado en temas de corrupción que lo que ha ocurrido en el Congreso respecto al tema de esta asignación de los 2.800 y sobre todo la reacción de los parlamentarios. O sea, uno podría decir que en el Congreso no debería haber dudas sobre la interpretación de las normas, ¿no es cierto? Es decir, ellos hacen no debe haber un lugar más apropiado que el Congreso de la República en el que las cosas deberían ser claras y transparentes sobre lo que entiendes por remuneración, lo que entiendes por viáticos, lo que entiendes por asignaciones o bonificaciones. Lo que hasta ahora vamos recaudando de información y del análisis de las declaraciones de los propios parlamentarios es que podríamos estar ante una asignación que en el fondo no es más que parte de una remuneración, ¿no? Es una especie de remuneración encubierta, cosa que de confirmarse sería sumamente grave porque está prohibido por ley el incremento de remuneraciones. Entonces, si en el Congreso de la República... Una remuneración encubierta, dice usted. Bueno, claro, es que está afecta con una retención por impuesto. Entonces, no son viáticos, no forman parte de los famosos gastos operativos que en realidad ahora ya sobre ese tema, de los casos son casi 7.000 soles de gastos operativos que lo cobran y no rinden absolutamente nada, ¿no? Más esta asignación, con esa afectación del impuesto, hay una retención que les hacen como pareciera que lo habilita para que pueda ser parte de la remuneración, ¿no? Sin embargo, de acuerdo al reglamento del Congreso, ellos están obligados a rendir cuentas de esa asignación de los 2.800 soles. Pero para usted eso que sea una remuneración encubierta, que pague sobre eso impuestos, eso, digamos, no es descarado. Sería una forma ilegal, ¿verdad?, de cobrar una remuneración, ¿no es cierto?
porque lo que estoy escuchando es que los congresistas, muchos están entendiendo que es parte de sus organizaciones y no tienen la obligación de rendir cuentas sobre ello. Pero el reglamento indica que ese dinero está específicamente asignado para los gastos de la semana de representación. Los congresistas perciben 2.800 por 12, ¿verdad? O sea, eso es mensual y ellos están obligados a cumplir con la semana de representación. En consecuencia, si no ejecutan estas actividades, por lo que se establece en el reglamento del Congreso, tendrían que devolver ese dinero, ¿verdad? ¿La solución es esa para usted? Pero es que yo creo que ese dinero está sujeto, digamos, en este momento está sujeto a una rendición, ¿no es cierto? No son viáticos, por lo tanto, no están exentos de una investigación penal por delito de peculado, porque hay un pleno del Poder Judicial. Ese es el delito. Claro, para nosotros es un presunto delito de peculado. Ajá. Para nosotros es un presunto delito de peculado. Ajá. En realidad está estructurado de tal manera que los congresistas de la República finalmente terminan utilizándolo para cualquier propósito, menos para lo que indique el reglamento del Congreso. En algunos casos, en la rendición que hacían, colocaban que por escribir un tuit o por ir a un programa de televisión a dar una entrevista. Estaban cumpliendo con lo que indica la norma. ¿Eso es así? No, eso es irregular. Para nosotros eso es irregular. Es decir, fíjese, dentro de la gestión pública, dentro de la administración del Estado, ¿no? Los recursos públicos se sustentan. O sea, se tienen que rendir cuentas. O sea, la rendición de cuentas es parte de lo que nosotros denominamos el mecanismo de lucha contra la corrupción. Entonces, no es posible que no quede claro para los parlamentarios de lo que significan esos 2.800. Porque cuando ellos hacen un viaje, por ejemplo, a provincia, cada congresista tiene, de acuerdo a la información que nos ha llegado la Procuraduría, asignados 50 pasajes aéreos al año. ¿No es cierto? Entonces, las movilidades están cubiertas. Les asignan viáticos, ¿verdad? Sí. Entonces, estos 2.800, ¿para qué es en el fondo? Diera la impresión que es una especie de remuneración encubierta, ¿no? Si eso es así, si las investigaciones apuntan a ese lado, no nos cabe duda de que ahí se habría cometido un presunto delito de peculado. ¿Y va usted, digamos, a cautelar los intereses del Estado? Bueno, para eso nos paga el Estado, ¿no? Claro. Para poder cautelar sus intereses. Claro. Y por lo menos hay casos ya... No, ya la Fiscal de la Nación, y la Fiscalía a nuestro juicio, está... de manera muy oportuna, ha abierto una investigación preliminar en contra de los primeros 6 casos detectados, de los que viajaron al extranjero, y en los próximos días la Procuraduría, está solicitando que se amplíe la investigación contra los otros congresistas de la República que hasta este momento no saben explicar qué cosa hicieron con el dinero, ¿no es cierto? Interesante. La del estribo, Vieira, el caso del congresista Vieira, a un congresista Vieira, debe verse el martes, tiene que ir a testificar sobre este caso en el que se le oye en unos audios pidiendo dinero a cambio de mover sus hilos y sus intereses y su poder, mejor dicho, su influencia, para torcer, ¿no?, entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no?, intereses particulares. ¿Convendría, para que la investigación se desarrolle con mucha más prolijidad, que a Vieira se le quite, se le retire la inmunidad? Fíjese, en realidad, al margen de las investigaciones que ya están abiertas en el Ministerio Público y que a nuestro juicio las evidencias están allí, es decir, no necesitamos actuar más acciones de investigación, es decir, tienes los audios, está la declaración del testigo, en este caso, es decir, del señor Guillermo. El señor Vieira no ha negado que es su voz, ¿no? Es evidente lo que se escucha allí, y es que está pidiendo un dinero a cambio de, ¿no? Él dice que es para un abogado. No, pues, no. Por favor. Yo creo que hasta para eso necesitamos, creo que un poco más de responsabilidad para asumir las cosas, ¿verdad? Eso no se lo cree nadie. En realidad, lo que ha habido allí es un presunto delito de tráfico de influencias, que yo espero en los próximos días el Ministerio Público, con todo lo que ya se tiene, pueda, a través de la Fiscalía de la Nación también, formular la denuncia constitucional respectiva, ¿no? Ahora, el Congreso también lo puede hacer. Cualquier congresista podría formular una denuncia, tramitarse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que esto pase por un antejuicio político y... Que sea desaforado. Pero por supuesto, o sea, y un juicio político
por las faltas al reglamento del Congreso. Entonces, creo que ambas cosas el Congreso está facultado para hacerlo, ¿no? Para usted eso es lo que tendría que pasar prontamente, claro, por supuesto, el desafuero. Por supuesto, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que corresponde. En realidad, yo creo que con el tema de la corrupción tenemos que tener tolerancia cero. O sea, y tolerancia cero significa no dejar en realidad ningún hecho sobre el cual recaiga una sospecha de que habría habido un acto de corrupción fuera de una investigación y fuera de las medidas que correspondan tanto a nivel de sanciones éticas como en el ámbito de las investigaciones penales, ¿no? Y sobre congresistas, el fiscal Carrasco, desde el norte, ha señalado y ha informado que hay 5 congresistas, ha dado los nombres, que están incluidos en la investigación de los temerarios del crimen. ¿Por qué? Fundamentalmente por favorecer desde la Comisión de Presupuesto a darle una mayor cantidad de partidas a la Municipalidad de Chiclayo. La tesis del fiscal es francamente delicada, teniendo en cuenta que ahí están congresistas como Bruce, Velázquez Quesquén, Becerril, entre otros. ¿Cuál cree usted que debe ser el procedimiento a seguir en este caso? Fíjese, o sea, yo diría más, o sea, no solo delicada, sino que es una situación bastante seria, ¿no es cierto? Nuevamente estamos en el escenario en el que se descubre la presunta participación de congresistas de la República en actos de corrupción, pero además vinculadas a un caso en el que se investiga por criminalidad organizada, ¿no? La Procuraduría ha podido revisar la información precisamente sobre la cual se basan los informes que ha elevado el doctor Carrasco al despacho de la Fiscal de la Nación, y son hechos muy serios, ¿no? Muy serios, que implicarían delitos también muy graves de corrupción de funcionarios. Lo que cabe aquí es investigar. O sea, yo creo que aquí, con la información que ha sido presentado al despacho de la Fiscal de la Nación, lo que corresponde, y la Procuraduría pide que se proceda en ese sentido, es abrir de una vez las investigaciones preliminares para que en el marco de ellas, ¿no?, se puedan esclarecer estos hechos, que son muy serios, ¿no? Becerril, Velázquez Quesquén, Clemente Flores, Carlos Bruce y César Vázquez. Así es, así es. Investigación, de inmediato. Por supuesto, ¿no? Inmediato. Eso es lo que corresponde. Procurador, un gusto haber conversado con usted, y creo que hemos sacado el jugo a su presencia, porque hemos tocado múltiples temas, porque una de las líneas de este programa es la lucha contra la corrupción, y quién más que el Procurador Anticorrupción que ha estado aquí esta noche. Y nosotros estamos en la obligación de, así como denunciamos los actos de corrupción, por supuesto siempre de manera responsable, y basados en elementos de convicción necesarios, también tenemos el deber de informar y de anunciar a la ciudadanía lo que hacemos desde nuestra posición como defensores del Estado, ¿no? Más bien, por favor, se lo pido públicamente, cuando esté en Madrid le vamos a pegar una llamadita para que nos informe después de la audiencia, no, aprovechando además la diferencia horaria, porque acá van a ser las 5 de la mañana. Más o menos. Por la noche, pues. No, estaremos informando debidamente de lo que... Y a su regreso también sería bueno tenerlo. Con todo gusto. Gracias, Procurador. Gracias. El Procurador Anticorrupción, Amado Enco. Muy interesante todas las cosas que ha dicho esta noche. Vamos rápidamente a la pausa. Venimos con la congresista Ana María Choquehuanca. Todo lo que ha pasado en el Congreso. Nada está dicho. Ya venimos. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta Free. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. Ábrela hoy en Scotiabank y en Credit Scotia. ¿Escucharon? ¿Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente por
Porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás. Ahora tiene descuentos con tu cuenta free. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. Ábrela hoy en Scotiabank. Y en Credit Scotia. ¿Escucharon? RPP, el medio en el que puedes confiar. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Cambio en el set de Nada Está Dicho. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Buenas noches. No le ha caído muy bien lo que ha dicho el procurador Enco esta noche, ¿ah? No. 48 pasajes al año, ¿cómo es eso? Viáticos, gasto de representación. No hay viático. En realidad hay cosas, buenas noches en primer lugar. Buenas noches. Y quiero aclarar también que no es que no me caiga bien lo que haya dicho el señor procurador, porque obviamente es su función, y su función es investigar, averiguar y poner las cosas en su sitio. Claro, él no ha querido incordiar, digamos, lo que ha hecho es para nada. Transparentar el dinero público, ¿no? Y él lo que hace es recabar información. Claro. Entonces, seguramente cuando tenga la información completa va a poder él emitir también un juicio ante todo esto. Pero el espíritu de su declaración no, digamos, no es desatendible, sino absolutamente. Porque hay casos escandalosos. Nos ayuda, ¿no? Claro. Nos ayuda porque, yo por lo menos no soy abogada, y jurídicamente y legalmente uno tiene también que conocer el funcionamiento del sector público, que yo tuve la oportunidad de conocerlo, Jaime, cuando fui ministra. La función pública es totalmente delicada, es diferente. Cuando asignan, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando no conocía de función pública, uno podía ir y decía al ministro, pero si usted tiene dinero, usted lo puede gastar, usted lo puede hacer. Pero cuando el presupuesto nacional de la República dice, este dinero es para A, para B y para C. Pero lo que decía el procurador es bien interesante, porque lo que ha dicho esta noche es que los 2.800 por gasto de representación es una remuneración encubierta. Y si lo que dice Mercedes Arauz, que después se corrigió, ¿no? Que hay que sincerarlo, o sea, hay que sumarlo, es lo que dijo, mejor. A ver. Y yo también quiero aclarar algo ahí, ¿no? Aclare, yo respeto mucho la opinión de mis colegas, ¿ya? Como quiero que respeten las mías también, porque se supone que cuando uno da una opinión tiene sus fundamentos y puede sustentar lo que dice. Pero muchas veces no se comparten, y yo no comparto, por ejemplo, eso. ¿Qué cosa? Porque, lo que dijo Meche o la congresista Arauz, porque definitivamente no lo supo seguramente explicar, no lo sé. Yo no sé cómo fue el contexto. Lo que sí sé... El contexto fue que dijo que debía sincerarse esa cifra, los 2.800, en cristiano es pasarlo al sueldo, porque como ganan poco, pueden hacer lobbies. Ahí, por ejemplo, si lo entendemos dentro de ese contexto, el sueldo no justifica los actos inadecuados, incorrectos, que no se deben dar. ¿Usted se siente bien con lo que gana? Claro.
Claro que sí, y en el Congreso todos debemos sentirnos bien, porque si nosotros nos miramos y nos reflejamos en la población, ¿cuánto es lo que gana? El sector público, por ejemplo, es muy privilegiado en el Perú. Y yo creo que ahí nosotros, por ejemplo, hemos estado pidiendo que Servir pueda de una vez entrar a tallar en pleno. ¿Por qué? Porque ahí tenemos acceso a la meritocracia, definición de sueldos de acuerdo a las capacidades. Yo creo que es algo que se tiene que transparentar en el Perú. O sea, ahorita nosotros todavía tenemos, por ejemplo, en el sector público en pleno, ejecutivo, legislativo, situaciones que, por ejemplo, llegan a producirse sueldos muy altos por funciones que solamente son, por decir, de confianza. Y eso yo creo que no, que eso tiene que cambiar. ¿Cuánto usted cobra? 15.600 de sueldo. Sí. 2.800 por representación. 9.000 y algo más, con los descuentos de SNP o AFP y la renta, que es el 30%, ¿no? Claro, claro. En total líquido, ¿usted cuánto cobra al mes? 9.000, algo de 9.000 he estado sacando. Cuando regresé del ministerio, no sé, bueno, la proyección de mi renta se fue al techo. 9.000 solo del sueldo. Todos, sí, del sueldo. ¿Y operativos? ¿Gastos operativos? No, función congresal. Por eso. 5.600, 5.000 y tal. Ahí van 14.600. Que prácticamente son los 15.000 por eso, sueldo, más los 2.800 de representación. Los 2.800 que son los, que yo diría también que es la función congresal, la función logística de pronto. Claro. Porque, y eso por ejemplo, en septiembre suspendieron la semana de representación. 17.400 en total. O sea, mire, son 14.600, ¿ya? Ya. 14.600, que es los 9.000 más los 5.600, más los 2.800 de representación. ¿Tributan sobre los 2.800 o van líquidos? También, ahí es 30%. Entonces, 30%. Sí. Ya. Vamos a ver, 17.000 o 16.000 y pico. Así es. No está mal, ¿no? No. Y ese es prácticamente el sueldo por eso que lo de Meche refleja, cayó mal, digamos, ¿no? para el esto, ¿no? Cayó mal por eso lo de Meche, ¿no? ¿No? Sí, cayó mal. No lo debió decir de esa manera. No, yo como creo diciendo, que no. sí, pues mejor súbanos más porque si no, vamos a cometer actos de corrupción, ¿no? Claro, no, es que ¿no? Los actos de corrupción no tienen nada que ver. ¿Y lo de Bruce cómo le cayó? Que él no va a justificar, rendir cuentas y así se siente Carlos Bruce. Jaime, yo creo que cada parlamentario ya dijo como bueno, ministro. No solo responde por lo que dice, sino también por lo que hacen. Entonces, por ejemplo, en mi caso y en el caso seguramente de muchos parlamentarios, nosotros sabemos que cada mes tienes que presentar un informe. Mis informes, por ejemplo, van de lunes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, aquí en recibo de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1, almuerzo y tal, o si tengo un foro, si esto. Entonces uno lo explica. Yo creo que todo lo que está bien explicado y bien fundamentado está bien hecho. Claro, pero por ejemplo, digamos, Bruce hizo mal en decir que él no va a explicar. Bueno, él lo asume también, ¿no? Si él no lo va a explicar, lo tendrá que asumir. O sea, cada quien asume, por eso digo, cada quien asume lo que dice y lo que hace. Ahora, por ejemplo, en septiembre, y eso quiero aclararlo, ¿no? Se suspendió la semana de representación, simplemente ahí no hay la función congresal esta, ¿no? ¿Pero les pagaron igual? No, absolutamente no. No sale. Por ahí alguno. No digo es que usted, no sale el cheque. No sale el cheque. No sale. Ya. No es que yo no lo vaya a recoger, sino que no sale. Claro. No lo giran. Y punto. Porque es específicamente para esos gastos logísticos que se puedan realizar dentro de la semana de representación en actividades, foros, viajes a interior, a provincias, en fin, ¿no? Todo lo que uno pueda desarrollar dentro de esa semana. Claro. Eso es el espíritu, digamos, de esa asignación, ¿no? A ver, la noticia hoy es que finalmente parece haberse superado la valla de la censura al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Parece que ya están más tranquilos. Fuerza Popular, que tiene cuantitativamente la mayor cantidad de congresistas, cuantitativamente la representación política es lo que quise decir, ha dicho que no va a presentar censura, la cosa queda allí, pero ¿bajar la guardia? Es decir, ¿cree usted que por ahí van a continuar queriendo derogar la 3737? Cuando empezó el pedido de interpelación, nosotros obviamente como bancada oficialista
aunque hay a veces que no tiene bancada. ¿Cómo es eso? No, nosotros somos la bancada oficialista y yo cuando he venido aquí, lo he dicho en todo lado. Sí. Nosotros somos una bancada oficialista de forma natural y de forma comprometida y responsable. ¿Pero por qué se estaba riendo? ¿Por qué se Porque reía? en la mañana escuché que, o ahora en la tarde, de que salió un analista diciendo, no, pero el presidente ha cumplido un año y esto, que no tiene bancada, no tiene nada, no tiene ni quien lo respalde. Eso está mal, pues. Pero bueno, entonces... O tiene dos bancadas. Como puede tener hasta 3, 4, eso es bueno para la gobernabilidad y a eso iba. Cuando interponen cuando ya proponen... Ahora, normalmente es una bancada oficialista, ¿no? Eso es lo que manda la tradición. Hay una oficialista, las demás son colaborativas. Oficiosas, como la bancada liberal, por ejemplo. Oficiosas. La bancada liberal. Oficiosas. ¿No? Claro, hay oficialistas y oficiosos. Ya, muy bien. Que sean muchas lo oficiosas. Lo reconoce muy bien, que está sean bien. muchas. Está bien. Entonces, ahí ya nosotros empezamos, bueno, yo soy vocera de mi bancada, vocera alterna, entonces obviamente nuestra obligación es pulsear y ver qué pasaba por ahí con los demás congresistas, con el comportamiento que iban a tener las demás bancadas, porque desde antes ya en el Congreso, y hemos entrado hace más de 2 años, cuando sucede algo dentro del Congreso, obviamente nosotros ya nos damos cuenta cuál es el objetivo en realidad. ¿Y cuál era el objetivo? Popular manifestó, ellos manifestaron bajarse el acuerdo, ¿no? Ellos manifestaron abiertamente lo siguiente, dijeron, bueno, nosotros no vamos a censurar, lo que queremos es que venga a responder por ciertos cuestionamientos. Es más, la congresista Vilca Toma, lo que ella apostaba y decía, bueno, lo que yo quiero es que se modifique y que Odebrecht no haga obras en el Perú. Que eso puede ser una... Eso se lo dijo en la interna. ¿Perdón? Eso se lo dijo internamente. No, sí, yo le pregunté qué era en realidad y ella no está de acuerdo, ¿no? Pero públicamente Jenny Vilca Toma lo que ha dicho es que quiere que se derogue la 30737, que es el andamiaje legal. Lo ha presentado. Pero ¿no? eso no le parece grave. Pero Fuerza Popular, por ejemplo, ellos no estaban de acuerdo con una censura y lo que sí querían era que el ministro responda a todos sus cuestionamientos y en fin, que lo ha hecho. Pero la carga fue contra los procuradores de frente. Sí. ¿No? Pero en realidad, bueno... ¿Quieren la cabeza de los procuradores? Siempre vamos a hablar de una autonomía funcional. Ajá. El ministro se ha cansado de explicarlo, lo ha dicho de distintas maneras y finalmente yo he visto que, bueno, si no ha quedado una satisfacción plena, por lo menos ha quedado una aclaración. Pero le pregunto, ¿cree que lo que quieren en el fondo es la cabeza de los procuradores? Lo que yo creo es que se derogue, el fin de esta interpelación era pedir que derogar la ley, la 30737, ¿no? Claro. Que fue inclusive la que se aprueba en el Congreso. Y yo pienso que aquí en el Congreso nosotros hemos cometido tantos errores y uno más ha sido no abrir el debate, no debatirlo más ampliamente. ¿De quién fue el error o de quiénes? ¿De ustedes como bancada oficialista? No, en el Congreso. En el Congreso, sí, claro, pues se la cuando pasaron se aprueba ahí. esto. Y en base a la ley, es que se genere el reglamento. Sí, pues. La política de reglamento no es generar un reglamento que vaya por donde quiera. Así es. Va en las líneas que enmarca la ley. Entonces yo la verdad no entendía, además decía, pero si nosotros mismos hemos aprobado esto. Justamente le quiero compartir un documento al que hemos tenido acceso. Es de febrero pasado, sí, en el que se da cuenta, si me ayudas, Chío, ¿qué pasó? Vitocho García Belaúnde, sí, en la sesión de anteayer, dijo que estaba el procurador Ramírez inhabilitado por 4 años o 5 años, dijo, de la gestión deportiva. El procurador Ramírez apeló, ¿no? Y en una segunda instancia el Tribunal de Honor y Justicia del Deporte del IPD declaró nula la sanción. Vitocho García Belaúnde ayer me porfió y me dijo, no, está en etapa de apelación, que no es así, pero el documento que tengo aquí a la mano, lo que dice es, ahí está, ahí se puede ver alguito. Es un documento del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, del IPD, está en la pantalla en este momento, y lo que resuelve es declarar la nulidad de la resolución que justamente había inhabilitado al procurador Jorge Ramírez, ¿no? Y dispone retrotraer el presente proceso al momento previo a la emisión de justamente cuando se le inhabilita a al procurador ad hoc Jorge
Ramírez. Esta la debíamos al público porque ayer con Vitocho García Belaúnde, un enlace desde Pasos Perdidos, me dijo que estaba en etapa de apelación, pero como queda en evidencia, no está inhabilitado. A ver, ¿qué ha dicho el ministro al respecto? Y no solo de eso, porque se han hecho varios cargos para los procuradores y las personas, incluso funcionarios que han estado interviniendo en todo este proceso. Entonces, él hoy día ha manifestado precisamente el ministro de que a él se le está haciendo, digamos, de conocimiento, se le está dando, por ejemplo, esta prueba. Entonces, que él tiene la obligación de que de presentar este cargo y que le presenten los descargos. Él los va a pedir inmediatamente a partir del día lunes, va a establecer si esto es realmente como esto. Bueno, en la mañana no estaba este documento, ahora seguramente el lunes ya lo va a tener y todo. Entonces, que él va a proceder de acuerdo a cómo sea el resultado. Entonces, eso lo ha manifestado en la mañana y yo creo que entre lunes y martes pues vamos a tener una respuesta para ver cómo queda la situación de los procuradores, ¿no? ¿Cree que se le debe ratificar la confianza a los procuradores? Bueno, el ministro ha dicho que lo va a evaluar los descargos que ellos hagan. Entonces, ¿y usted qué piensa? Yo creo que ahí ya que se tiene que actuar adecuadamente, como corresponde, correctamente, diré, no adecuadamente, sino correctamente. Y en lo que determina pues la responsabilidad que pueda tener una persona al frente